En todos los mundiales hay selecciones favoritas para ganar el torneo, pero siempre hay un participante que se roba el protagonismo y se gana que los hinchas quieran verlo campeón. Para el Mundial de Brasil 1950, Estados Unidos daría la sorpresa al vencer a Inglaterra 1-0 en la fase de grupos. El encuentro se jugó el 29 de junio de 1950 en el Estadio Independencia, Belo Horizonte. Joe Gaggins marcó el gol de los estadounidenses. Los ingleses llegaban como favoritos del torneo por su liga profesional, también que los Estados Unidos prácticamente era una selección de jugadores aficionados. Las apuestas estaban 500-1 en favor de los ingleses. Los otros dos partidos de los Estados Unidos fueron contra España, que perdieron 3-1, y contra Chile, que los goleó 5-2. Siendo eliminados en la fase de grupos. Corea del Norte fue la gran revelación de Inglaterra 1966. En su debut en Copas del Mundo, inició contra la Unión Soviética, perdiendo por goleada 3-0. El segundo encuentro es ante Chile, partido que empataron a 1. Pero la gran sorpresa de los norcoreanos fue contra Italia. El 19 de julio de 1966 se disputó el partido entre ambas selecciones. El centrocampista Park Du-ik anotó un gol que le daba la victoria a su selección 1-0 y a su vez eliminaba a Italia del torneo, clasificándose a los cuartos de final para enfrentar a Portugal. Los norcoreanos marcaron 3 goles en los primeros 25 minutos, pero Eusebio anotó 4 goles para remontar el marcador y ganar 5-3. En su segunda participación en mundiales, Camerún dio la sorpresa, porque en el partido inaugural de Italia 90 se enfrentaban al vigente campeón Argentina. Se disputó en San Siro el 8 de junio de ese año. En el minuto 67, Frank Omar Bijic marcaba de cabeza el gol de la victoria 1-0. Su segundo rival fue Rumania. Ganarían 2-1 con un doblete de Roger Milla. Serían derrotados por la Unión Soviética 4-0. Avanzarían a los octavos de final, donde se miden a Colombia. Este partido se disputa el 23 de junio del 90. En el tiempo regular empataron a 0. En la prórroga, Milla volvería a ser el héroe al marcar 2 goles, ganando 2-1. Y clasificándose a los cuartos de final, convirtiéndose en la primera selección africana en alcanzar los cuartos de un mundial. Se enfrentarían a Inglaterra el 1 de julio de 1990. Los ingleses iniciaron ganando. La selección camerunesa remontó el marcador y ganaban 2-1, hasta que Lineker empató el partido a 2. En el tiempo extra, Gary Lineker marcaría de penal para ganar el partido 3-2. Bulgaria había participado en 5 mundiales y nunca había ganado un partido en el torneo. Pero en Estados Unidos, 1994, todo fue diferente. El primer rival en fase de grupos fue Nigeria, en el Cotton Bowl. Son goleados por los nigerianos 3-0. El siguiente encuentro es ante Grecia, el 26 de junio de 1994. Hristo Stoichkov anotaría un doblete para ganar 4-0, ganando su primer partido en la historia de los mundiales. Para el tercer encuentro se enfrentaron a Argentina. Stoichkov volvería a marcar para ganar 2-0 y clasificarse a octavos de final. Se miden a México, empatan a 1 en el tiempo regular, decidiéndose en penales, ganando los búlgaros 3-1. Para los cuartos de final se enfrentaron al vigente campeón Alemania. Los alemanes inician ganando el partido, pero Hristo Stoichkov marcó el empate a 1 para remontar y ganar 2-1, eliminando al campeón. Bulgaria e Italia se miden en las semifinales. Los italianos ganarían 2-1. Por el partido del tercer puesto se enfrentan a Suecia el 16 de julio de 1994 en el Rose Bowl. Perdieron 4-0, quedando en un histórico cuarto lugar. Croacia disputaba su primer mundial como nación independiente después de haberse independizado de Yugoslavia. El primer partido del mundial de 1998 se medían a Jamaica. Ganarían 3-1. Stanik marcó el primer gol de Croacia en mundiales. En el segundo encuentro, vencieron a Japón 1-0. Perdieron ante Argentina 1-0, clasificándose como segundos de grupo para enfrentar a Rumania. En octavos de final, Zucker marcaría el gol que le daba la victoria y avanzaban a cuartos de final. El rival es Alemania. Los croatas golearon a los alemanes 3-0. Croacia y Francia se medían en las semifinales. Inician ganando el partido, pero los franceses remontarían el marcador para vencer 2-1. Por el encuentro del tercer puesto se miden a Holanda. Croacia ganó el partido 2-1. Davor Zucker es bota de oro del torneo, con 6 goles. Y Robert Prosinecki es el único jugador en marcar en 2 mundiales con selecciones distintas. En Italia 90 con Yugoslavia y en Francia 98 lo hizo con Croacia. En el mundial del 2002, Corea del Sur fue la selección que dio la sorpresa, pero estuvo llena de polémicas. Le ganaron a Polonia 2-0 el primer partido, empataron a 1 con Estados Unidos y le ganaron 1-0 a Portugal con gol de Park Ji-sung.
avanza en el primer lugar de su grupo. Desde aquí es cuando comienzan las polémicas. En el partido contra Italia se le anuló un gol a los italianos por un fuera de juego mal sancionado y se expulsó a Totti por doble amarilla. La segunda polémica porque el árbitro Brian Moreno lo expulsó por fingir una falta. Las controversias continuaron ante España. Les anularon 2 goles legítimos a los españoles. El encuentro quedó empatado a 0. Los coreanos ganarían 5-3 la tanda de penales. Se enfrentan a los alemanes en semifinales, donde perdieron 1-0. Jugaron el partido del tercer puesto contra Turquía. Son derrotados 3-2, quedando en el cuarto puesto del Mundial. La segunda selección que dio la gran sorpresa en esta misma Copa del Mundo fue Senegal, país debutante en el torneo. Su primer partido ante Francia es una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Vencieron al vigente campeón 1-0. Además, Francia era favorito para repetir el campeonato. Empataron a 1 con Dinamarca. En el tercer encuentro empataron a 3 con Uruguay. Se clasificaron en el segundo puesto de su grupo. El siguiente rival es Suecia en octavos de final. Vencieron a los suecos 2-1. Turquía eliminó a Senegal en cuartos 1-0. Ucrania jugaba su primer mundial en Alemania 2006. Aunque iniciaron el torneo perdiendo ante España por una goleada de 4-0, para su siguiente encuentro golearon a Arabia Saudita y vencieron 1-0 a Túnez. Se clasifican como segundos de su grupo. Suiza es el rival de octavos. Empataron a 0 en los 90 minutos. Ganarían los ucranianos. 3-0 la tanda de penales. Italia eliminaba a Ucrania en cuartos de final 3-0. La otra sorpresa de Alemania 2006 fue Ghana, que también era debutante. El primer rival fue Italia, que les ganó 2-0. El siguiente encuentro se miden a República Checa. Ganarían 2-0 y vencen a los Estados Unidos 2-1 para avanzar en el segundo puesto de su grupo. En los octavos de final se enfrentaron a Brasil, que los goleó 3-0. Uruguay, último clasificado para Sudáfrica 2010, iniciaba la fase de grupos empatando a 0 con Francia. Contra el anfitrión, Forlán marcaría 2 goles para ganar 3-0. En el tercer encuentro con México, le ganaron 1-0. Se miden a Corea del Sur en octavos de final, donde ganarían 2-1. Por los cuartos se enfrentaron a Ghana. Este partido es recordado porque en el tiempo extra, Luis Suárez metió la mano para evitar un gol de los ganeses. Sería expulsado, pero a Samoa Jan fallaría el penal. Los charrúas avanzarían por penales 4-2. Los Países Bajos vencieron a Uruguay en semifinales 3-2. Disputaron el partido del tercer puesto contra Alemania, que también perdieron 3-2. De todas las sorpresas que ha habido en la historia de los mundiales, la de Costa Rica en Brasil 2014 puede ser la más impresionante de todas, ya que iniciaban en el grupo de la muerte junto a Italia, Uruguay e Inglaterra, 3 campeones del mundo. Desde el primer partido, Costa Rica demostró que no se iba a ir en la primera ronda, al remontar el partido ante Uruguay y ganar 3-1. Los ticos le ganaron a Italia 1-0 y empataron a 0 con Inglaterra para avanzar sorpresivamente en el primer puesto de su grupo. En octavos de final, el rival sería Grecia, que empataron a 0. En la tanda de penales, ganaron 5-3. Vuelven a empatar a 0 en cuartos de final ante los Países Bajos, pero perderían 4-3 en la tanda de penales. Costa Rica solo le anotaron 2 goles en todo el torneo. Un país que repite en esta lista es Croacia, que para Rusia 2018 volvió a dar una gran participación. La selección croata llegaba al mundial por la vía de repechaje y no era favorito para ganar. Le ganaron a Algeria en el primer partido 2-0. Golearon 3-0 a Argentina y le ganaban 2-1 a Islandia. El rival de octavos fue Dinamarca. Empataron a 1. Croacia gana la tanda de penales 3-2. Se enfrentaron al anfitrión, Rusia, en cuartos de final. Este encuentro también se tiene que decidir en penales, porque habían empatado a 2 en los 90 minutos. Los croatas ganarían 4-3. En semifinales es Inglaterra el rival, que vencen 2-1. Croacia se clasificaría a su primera final de Copa del Mundo contra Francia. La final se disputó en Moscú el 15 de julio del 2018. Francia ganaría su segunda Copa del Mundo al vencer a los croatas 4-2. Luka Modric fue nombrado Balón de Oro del torneo. Marruecos fue el mata gigante de Qatar 2022. En su primer encuentro empatan a 0 con Croacia. Vencieron 2-0 a Bélgica y ganaron 2-1 el encuentro ante Canadá. Para los octavos de final empatarían a 0 con España, avanzando por la tanda de penales 3-0. En cuartos de final derrotaron a Portugal 1-0. Los franceses le ganan a Marruecos en las semifinales 2-0. En el partido del tercer puesto vuelven a enfrentar a Croacia, que les gana 2-1, terminando Marruecos en el cuarto puesto del torneo. Estas selecciones, que nadie esperaba una gran participación en las Copas del Mundo, dieron todo por defender con orgullo los colores de su país y dejar una huella en la historia de los mundiales de fútbol.